Ni idea, no sabe marcar, ni Eric, ni Sergi Roberto, no sabe, para mí no sabe ni marcar. Los volantes, tiene volantes extraordinarios, no sabe cómo acomodar a Pedri. Pedri no sabía dónde estaba parado, porque pues, los estorbaban. Este equipo le falta un montón de funcionamiento. Xavi se vio, en verdad, novato ante un señor como Ancelotti. La añoranza por Ernesto Valverde, que desde que se fue del Barcelona cesado en 2020, deja un balance en el Clásico de 6 victorias para el Real Madrid y apenas una para el Barça, Manu. Pero si nos quedamos con esa última, el antecedente entre estos dos era un paseo del Barça en el Bernabéu, 4-0 en un partido que si hubiera terminado con 8 de diferencia, tampoco se hubiera podido sorprender nadie. ¿Por qué ha cambiado tanto y por qué hemos visto un partido tan blanco ayer en el Bernabéu? Tú estabas a mi lado y los dos vimos claramente en aquel partido jugado en abril que era un Real Madrid virtual, que Ancelotti había querido hacer aquel experimento porque no tenía Karim Benzema en un momento que había Karim Benzema dependencia, que puso a Modric de delantero centro y no entendíamos muy bien por qué, y se aprovechó de eso el Barcelona. Ese tipo de partidos, como cuando ganas a un Cádiz o cuando ganas a un Valladolid y te recreas en ello, es lo que te puede inducir a error. Y ahora hablaré del Madrid ayer. Y yo creo que ese es el error que tenemos o que se tiene, porque éramos muchas voces las que decíamos que Xavi Hernández todavía no había demostrado nada más que ser el mejor jugador, que no entrenador de la historia del fútbol español, esa es mi opinión. Y que eso que decía ahora el profe, de que anda un poco verde y demás, esto ya se veía la temporada pasada. Lo que pasa que este tipo de resultados acababan confundiendo al propio barcelonismo, al propio Xavi y al propio equipo. Y eso es lo que se vio. Yo no creo que haya cambiado tanto el Barcelona como que Ancelotti había aprendido de ese gran error, un error que, fíjate, no le impidió ni ganar la Champions ni ganar la Liga, y que en el día de ayer Ancelotti fue inteligente. El lunes pasado yo contaba que se estaban planteando que no jugara Modric, porque preferían que jugara Rodrigo y Valverde por la banda derecha y hacer ese 4-3-3. Lo que me cuentan a lo largo de la semana en Valdebebas es que Ancelotti se da cuenta de que si empieza a hacer experimentos le puede pasar lo que el año pasado. Ayer Ancelotti puso lo que había en la cancha, lo mejor que tenía y los que mejor se entienden y mejor saben entender el fútbol y jugar al fútbol. Dicho esto, el Real Madrid no puso más intensidad o no pudo poner más intensidad, porque en la grada del Bernabéu lo que yo escuchaba era: hoy les metemos 7. Y la gente, había momentos en el que decía, pero ¿por qué no metemos 7? Y es que hay que evaluar también que el Real Madrid no está ahora mismo a nivel de 10, que en este arranque de temporada el Real Madrid no está dando ese 10, está dándole una posición muy inteligente, está haciendo un fútbol lo suficientemente inteligente como para ganar los partidos sin tener que echar el resto, aguantar, como decía Barak, echarse un poquito atrás y buscar las contras, y además viendo que el equipo de Xavi es donde más flojea. Se vio contra el Inter y se vio contra el Bayern, claro. El Cádiz no tiene ese tipo de jugadores que te puedan hacer las contras tan rápidas que te hacen los grandes, y de ahí viene, por un lado, el error de creer que este Barcelona estaba más arriba de donde estaba, que no lo estaba ni siquiera el año pasado, a pesar del 0-4, y el error que también se tiene muchas veces de que ayer el Real Madrid pudo meter 7. ¿Y por qué no los metió? Pues porque el Real Madrid también yo creo que es un equipo que está en crecimiento y que todavía no está al 100% de las posibilidades que puede dar, con lo cual, muy criticable al Barcelona, pero también pongamos un poco de seriedad, calma y enfriemos el resultado a favor del Real Madrid. Ahora, queda claro que el resultado de abril pasado, aquel 0-4 a favor del Barça, Mario, se podía entender como un accidente del fútbol que a veces ocurre, ¿no? Lo de ayer visto en el Bernabéu, ¿es la diferencia real entre el Real Madrid de hoy y el Fútbol Club Barcelona? Sí, pero te voy a decir por qué. Ayer el Barcelona se anuló solo. Teniendo grandes jugadores, cuando tú juegas con dos extremos bien abiertos, tienes que desbordar a dos jugadores para que tenga una pelota de Lewandowski. Ayer, por ejemplo, pues estaban bien abiertos, pero Pedri estaba descontrolado, no sabía dónde pararse. Estamos hablando de Pedri, uno de los volantes españoles más profundos que hay en España. Bueno, pues ayer no sabía dónde pararse, Busquets lento, y todo ese funcionamiento. Valdés de lateral izquierdo y Sergi Roberto Vinicius lo vio, y yo creo que se hizo un picnic desde un día antes. No puedes jugar así, y esto es toda la incertidumbre que le da Xavi. Hay muchos focos. Pero, profe, esto era como se sabía que iba a jugar el Barça. Si vemos los dos últimos partidos de Champions, con el Bayern, o los tres, y con el Inter, sabíamos que iba a jugar así el Barça. Balones a las bandas, a Dembélé, a Rafinha, y poco más. Y un Lewandowski que de vez en cuando, si le cae algo, lo enchufa. Y poco más.
Y eso contra este tipo de equipos no te vale. Es decir, yo creo que cuando hablamos de que Xavi es un entrenador en formación, es un entrenador que se fija en algo y no sale de ahí. Pero podía cambiar la elección, Barak, de futbolistas. Ahora vamos a ir a Barcelona con Moisés Llorens para saber cómo está todo este entorno. No es de futbolistas. Para mí no es de futbolistas. Es de estilo. Es de olvídate ya del cruifismo y olvídate ya del guardiolismo. Cuando tienes que ganar, tienes que ganar. Pero como manda más el estilo y prefieres irte orgulloso a casa pensando que ha respondido al estilo, aunque como cuando se perdió con el Betis el año pasado, pero si es que había que escuchar a Xavi decir, me voy orgulloso, mis jugadores han respondido a la cancha. Bueno, pero has perdido en el Camp Nou, majo. ¿Te puedes señalar a Xavi en medio de esta nueva crisis inesperada en mes de octubre que le ha llegado al FC Barcelona, Barak? ¿O se debe señalar a Xavi? Se debe, ¿no? Se debe porque, a final de cuentas, si vas a pensar en un máximo culpable de la situación del Barcelona, pues tienes obviamente que hacer historia y ver que el Barcelona no está donde está por culpa de Xavi. Eso está claro. Otra cosa es si Xavi, con lo que ha tenido en estos 50 partidos, ha hecho del Barça un mejor equipo de lo que era hace 50 partidos. Si vemos una evolución en este casi año que lleva Xavi al mando, si hay un equipo en construcción que te da pautas para el optimismo, si no en el presente, si en el futuro más o menos inmediato. Todo eso no lo tiene el Barcelona con Xavi. Otra cosa es hacer cuentas y ver que a Koeman le fue mejor y por eso concluir que Xavi es mejor, es peor todavía que Koeman. No, yo creo que no es cuestión de ponerse a escoger si Koeman era todavía peor que Xavi o si Xavi ha mejorado a Koeman. Lo cierto es que el Barcelona no tiene rumbo, que como tú dices, se fue Valverde, muy criticado porque realmente el Barcelona daba sensación de que jugaba un fútbol muy plano y pastoso y no vistoso. Ganaba, cada vez le costaba más trabajo, era cuestión de tiempo para que ni con Valverde ganara, pero sí, Valverde los dejó en primer lugar. A partir de ahí, el Barça hizo muchas cosas mal, desde antes de Valverde con Lionel Messi en la cancha sobre todo, pudieron mantener un poquito al equipo y su dinámica ganadora, pero a partir de ahí, Xavi es consecuencia de lo de Koeman, de Quique Setién y obviamente arriba de Bartomeu y después de Laporte y de todas las decisiones torpes que ha tomado el Barcelona hasta estar donde está hoy. El primer responsable y el responsable directo ahora mismo, de todas formas, es Xavi. Luego, obviamente, si hurgas un poco más en el Barcelona, nadie que sepa el contexto del Barça puede pensar que es el culpable número uno. Es el principal, es el directo, eso sí. Pero no sé si a estas alturas se puede seguir viendo tan hacia el pasado y seguir encontrando culpas en lo que fue. Vamos hasta Barcelona con Moisés Llorens. Ahora retomamos el análisis aquí en la mesa en ESPN FC. Supongo, Moy, que con el mismo ánimo que debe estar muchísima gente en Cataluña después de lo vivido ayer. ¿Qué está pasando, Moisés, y qué ha pasado sobre todo en las últimas semanas con este Fútbol Club Barcelona a la vista de resultados? ¿Y cómo queda sobre todo el proyecto Laporta-Xavi, tras lo visto ayer en el Bernabéu? Ricardo Puig, compañeros, ¿cómo estáis? Saludos desde Barcelona. No están las cosas tranquilas en el Camp Nou, ni muchísimo menos. Bueno, lo que viene siendo habitual en los últimos años. Es verdad que hubo un oasis vendido en forma de compra de jugadores, en activación de palancas que adornaban un poco la mala situación por la que estaba pasando el club, pero al final las prisas del presidente en querer acortar los plazos de formación de un equipo competitivo, pues no están saliendo como Joan Laporta tenía en la cabeza. Por cierto, un Joan Laporta que sí que ha podido acudir a la entrega del Balón de Oro, pese a que ayer uno de sus hijos tuvo un lío importante en la capital de España. Pero bueno, ese es otro tema. Xavi Hernández va a seguir siendo entrenador del Barça, evidentemente, hay confianza en él, pero se le vienen por delante una serie de partidos importantes. El próximo jueves visita el Villarreal el Camp Nou, el domingo será el Atlético de Bilbao de Ernesto Valverde, luego vuelve la Champions en un partido en el cual el Barça ya puede estar definitivamente eliminado, puesto que cuando se juegue el partido en el Camp Nou ante el Bayern de Múnich, el Inter ya lo habrá hecho ante el Victoria Pilsen y solamente que gane los italianos se acabó lo que se daba y se consumaría el desastre del Barça en la máxima competición europea. Como decíamos, Xavi sigue teniendo margen, hay cierto disgusto en el club, entiende que se le han dado las armas, comprende el técnico que después del parón por selecciones el equipo ha perdido toda esa chispa, que sí que tienen 3 partidos en casa, 2 de liga, como decíamos, y de ahí veremos si
antes del Mundial, antes del parón por el Mundial de Qatar, el Barça vive en tranquilidad mientras se dispute la Copa del Mundo, o bien tendremos tardes movidas. Un abrazo, Moy. Y este es el dato que ayer estaba pues por todos lados y en redes sociales. Es el peor balance como técnico el de Xavi Hernández tras 50 partidos entre los últimos entrenadores que han logrado llegar a esa cifra, incluido Luis Enrique, Guardiola, Martino, Valverde, Vilanova, Koeman y Frank Rijkaard, con una efectividad del 63% y el mayor número de derrotas, ya con 11 tras la de ayer. Todo esto en 50 partidos. ¿Es el mejor técnico que hoy puede tener el FC Barcelona, Mario, Xavi? Bueno, es el que está. No, pero ¿es el que tendría que estar en el Barça? Es que es bien difícil, Ya en sé verdad. que es el que está, lo vi ayer dirigiendo el partido. No. Sí, la pregunta, y espero que entiendas mi respuesta. Para mí es bien difícil desde acá, por obvias razones. Yo creo que en este momento, su calidad futbolística, la esencia futbolística, la mentalidad, la ofensiva, el barcelonismo, las raíces, todo lo tiene Xavi, simplemente no lo ha aplicado. En este momento está disperso. No sabe para dónde jalar, no sabe si ganar, no sabe si jugar con extremos abiertos, no sabe si jugar bonito, no sabe si salir jugando. Lo noto perdido, pero hasta ahorita es el ideal. Sí, por supuesto que sí. Me da a mí la sensación, Manu, que cuando el Barça gana, Xavi es un gran entrenador y está muy bien haber apostado por él. Cuando el Barça pierde, la culpa sigue siendo de Bartomeu. ¿Cuánto va a durar la culpa en Bartomeu? No, mira, yo sabes que estoy muy pocas veces de acuerdo con Bartomeu, pero sí estoy de acuerdo cuando dijo que Xavi Hernández estaba verde para entrenar al Barcelona, que es que esto se olvida muchas veces, que luego Bartomeu acabó cantando con Xavi el día de la presentación y estas cosas, pero no. A ver, Xavi tiene una protección por ser una leyenda del club, pero todas las leyendas acaban cayendo. Preguntarle a Zinedine Zidane lo mal que lo pasó el último año que entrenó al Real Madrid cuando no ganó nada y al final acabó fuera de una forma poco elegante. Acordaros también de la carta que mandó y todo aquello. Antes escuchaba, despertó ilusión y maravilló y se ha perdido esa chispa del comienzo de temporada. Bueno, pues el comienzo de temporada, salvo el 1-4 en Anoeta a la Real Sociedad, 0-0 con el Rayo, 4-0 al Valladolid, que está en descenso, 0-3 al Sevilla, que echó al entrenador, 5-1 al Victoria Pilsen, que ya sabemos quién es, 0-4 al Cádiz, y llega el Bayern de Múnich, 2-0 gana el Bayern de Múnich. Pero es que luego gana 3-0 al Elche y se olvida todo, 0-1 al Mallorca y se olvida todo. Llega el Inter y le gana 1-0. ¿Qué quiero decir? Que ahora es muy fácil darle palos a Xavi, que ahora es está muy de moda porque ha perdido en la Champions, porque ayer el Real Madrid le hundió definitivamente. Pero yo creo que habría que mirar a Xavi desde que agarró el equipo y está mal el hecho de que le comparemos con los primeros 50 partidos de Koeman, de acuerdo, pero es que a lo mejor Koeman el año pasado cuando Xavi coge el equipo no tiene los jugadores que tenía Koeman, le compran 4 jugadores para que lo mejore y no lo mejora, sí, era quinto y acabó segundo, sí, pero perdió todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de Xavi no es de hoy, que Xavi no era el indicado para el Barcelona ya desde el primer día y se fue notando.